hay ciertos escenarios que se nos plantea en el Evangelio de lo que hizo Jesucristo, que a veces nos llaman a la reflexión o son raros. Uno de ellos es el que voy a trabajar hoy. El Evangelio de Jesucristo narrado por Marcos, en los versículos 15 al 18, Marcos 11, 15 al 18, Marcos 11, 15 al 18, nos habla de un gesto violento, por lo menos yo lo entiendo así. Acá hay un gesto violento, y si hay algo que desde la escuela dominical hasta todo lo que yo sé de Jesús, relacionar a Jesús y la violencia está complicado. Pero acá hay un gesto que es violento, es agresivo, eso lo suaviza un poco, ¿no? Le da un sentido distinto. Vamos a ver cuál es el sentido de esto que podemos hablar agresión o violencia. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Este gesto agresivo, Marcos en cierta manera, no sé, pero parece como que justifica o explica, trayendo Isaías 56:7, cuando dice: casa de oración para todas las naciones. Este lugar es una casa de oración para todas las naciones. También trae lo que dice Jeremías 7:11, caverna de bandidos, como que transformaron esta casa de oración en una caverna de bandidos, en un negocio. Mateo, a mi entender, parece suavizar el tema un poquito. Si bien Mateo 21 del 12 al 14, vamos a leerlo. Mateo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían comprando en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Parecería, como me da la sensación, como que Mateo pone aquí que no es lo único que estuvo haciendo, también estuvo sanando a ciegos y cojos en ese lugar. Es como que empieza a dar un significado, y me reencuentro con este Jesús sanador, preocupado
por las necesidades de la gente. Lucas, en cambio, hace la mención más breve de todas. Es como una pincelada. Lucas lo menciona, pero como una pincelada, muy, muy breve. Y Juan lo pone al principio, lo pone en el capítulo 2. Y lo pone como una denuncia a lo que es la mercantilización del templo, el negocio religioso. O sea que vemos que este gesto, que esta situación aparece en los 4 evangelios. Podemos afirmar con tranquilidad que hasta el día de hoy este gesto queda poco claro. No queda claro. Y sobre todo porque Jesús no le dio ninguna interpretación. A diferencia de otras situaciones donde Jesús es el que las interpreta y las explica, en este caso Jesús no le da ninguna interpretación. De su boca no sale una interpretación. Podemos decir que Marcos está denunciando el comercio ilícito. Podemos decir que Juan confirma lo de Marcos diciendo: están comercializando con Dios, con la fe, con las necesidades de las personas, de perdón. Este planteo, tanto de Marcos como de Juan, es un planteo bastante extendido y dominante, tanto en los primeros tiempos de la Iglesia, como también cuando se le pone títulos que no forman parte del texto bíblico. Pero ustedes vieron que muchas veces hay capítulos y le ponen un título arriba. Ese título no es palabra del libro sagrado, ese título es agregado posteriormente, fue agregado más adelante. Fíjense lo que dice en Mateo, dice purificación del templo. En cierta manera, purificación del templo está como subrayando lo que Marcos y Juan denuncian. Pero, recorriendo, podríamos decir que es purificación del templo, o sea, un cartel grande que dice no al comercio religioso, ¿no? Ese podría ser uno. Podemos decir que Jesucristo está bloqueando, está interrumpiendo, está poniendo una traba a las prácticas sacrificiales, muy importantes en aquella época como manera de conseguir perdón. En la medida de tu pecado y las posibilidades de tus recursos, se sacrifica o una paloma o un cordero, se sacrifica en el templo. Y podríamos decir que esa es otra explicación. No a las prácticas sacrificiales, sí a un culto puramente espiritual. Sí a un culto puramente espiritual. Podríamos decir también, quizás como lo han analizado otros, Jesucristo está haciendo una protesta social. Jesucristo se está rebelando contra la aristocracia religiosa, contra esa aristocracia religiosa que tenía controlado el templo y se enriquecía con este negocio. Jesucristo quizás está liderando un movimiento en contra de esa aristocracia religiosa. O otros analistas dicen Jesucristo está anticipando escatológicamente la destrucción simbólica del templo. Ya sea considerado un acto en el plano moral o en el plano religioso, en el plano social o en el plano escatológico,
no queda muy claro, son todas hipótesis e interpretaciones, porque vuelvo a decir, Jesucristo no lo explica él mismo. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden afirmar. Número 1, es seguro que esto es un acto simbólico. Es un acto simbólico al estilo de los profetas. El episodio es corto. Es un episodio muy limitado. De lo contrario, la policía del templo hubiera venido rápidamente. No hubo tiempo para que la policía del templo reaccionara ante este tipo de exabrupto. Entonces, es un acto simbólico. Dialogaremos qué simboliza, ¿no? Es un acto simbólico, es un acto corto, limitado. Es muy importante analizar dónde se está produciendo esto. ¿Dónde pasa esta situación? ¿En qué parte del templo? En un patio que había adelante, muy bien Silvia, que era un patio donde tenían acceso los paganos. No estaba dentro del templo, ni en el patio de las mujeres, ni en el patio de los hombres, ni en el lugar santo o el lugar santísimo. Estaba en la entrada, en lo que era el patio de los paganos. Este patio de los paganos operaba como una especie de filtro, espacio protector de la pureza del templo. Era como un filtro, como una antesala. Cuando nosotros estuvimos hace unos meses atrás con Alicia en Turquía, veíamos que en las catedrales musulmanas, ahí afuera, hay lugar para bañarse, lavarse los pies, lavarse las manos, purificarse. Un espacio de purificación antes de entrar al lugar donde se iba a hacer esa tradición es de musulmanes. Pero acá vemos que este patio, este lugar, era como un espacio, un filtro, un espacio protector con acceso a todos, con acceso a todas las prácticas, pero que de alguna manera no pasaban adentro en los lugares considerados más santos, más puros. Hermanas, hermanos, esto que ocurría en el templo hace mucho tiempo no puede dejar de hacernos pensar en que al día de hoy seguimos teniendo este tipo de estrategias, filtros. El muro de Trump, ¿se acuerdan que no era de Trump, sino que lo quería hacer un poquito más largo y más grande, para evitar que entren al norte? Trabas migratorias, para evitar que salgan del país o para que entren a otros países. La semana pasada con horror leía que en Italia, ahí en la costa, 65 personas muertas, ahogadas, que venían en una barca tratando de salvar sus vidas, tratando de salir del horror de sus países para entrar a lo que se considera como tierra prometida de bonanza, entrar a Europa, de los cuales murieron 14 niños. Y el ministro de Migraciones de Italia dice en forma condenatoria la responsabilidad o la irresponsabilidad de esos padres que se embarcaron en esa lancha con sus hijos. No le echa la culpa a un sistema que tiene un bloqueo que obliga a que personas paguen para llevarse en una barca y mueran los niños. Le echa la culpa a los padres que subieron a esa barca con los niños. Hay muros más conscientes o inconscientes.
Para las personas que andan por silla de ruedas, con Cristina hablábamos más de una vez, las personas no videntes que necesitan de que se cumpla, por ejemplo, esa promesa de tener el boleto gratuito para poder circular. A veces las barreras son vinculadas al tipo de ropa que usás. Para entrar a ciertos lugares, si no usas cierto tipo de ropa, no puedes entrar, es un filtro. Para ser parte de una pandilla tenés que usar ciertos tatuajes, es un filtro. Para entrar a determinados grupos de adolescentes, de jóvenes, tenés que usar cierto lenguaje, si no, no estás adentro. El tipo de ropa, el lenguaje, para poder ser aceptado. Hace poco tiempo acá, una hermana nos contaba de que había estado a la deriva durante 10 días en la balsa para tratar de llegar, esto fue en el norte, pero el inicio de su viaje para tratar de llegar a Uruguay. Filtros, barreras, levantamiento de muros, espacios prohibidos, trabas jurídicas, modas, estéticas, lenguajes. Construimos. Y volvamos allá al tiempo del templo. Aquello operaba como un filtro para proteger la santidad y la pureza del templo. Estaba el patio de los paganos, que generaba grandes dividendos para la santidad, que estaba un poquito más allá. Y lamentablemente, Roma, el Vaticano, con la venta de indulgencias, el Banco del Vaticano que financia la estructura monstruosa, las mega iglesias donde tenés que pagar para que oren por ti. No es que pagás para que oren, es manifestás tu fe con la ofrenda, te dice. Pero es una mercantilización de la oración. Entonces, aquí estamos con Jesucristo nuevamente. La acción de Jesús busca bloquear, al menos simbólicamente, pero busca bloquear este sistema explotador, este sistema que pone filtros, este sistema que es muy rentable en favor de la santidad del templo. Cuando la santidad del templo se construye sobre la mercantilización de la fe. Y acá Jesucristo reacciona como nunca ha reaccionado antes, pero sin embargo, si recorremos la historia de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que Él no aceptó esos filtros. Las consecuencias de este acto para Jesús: lo buscaban para matarlo. Si lo dejamos, nos arruina el negocio. Lo buscaban para matarlo. Pero ¿qué está haciendo Jesús con este acto simbólico? Un poco lo que decía Alicia, ¿qué está haciendo? ¿Qué hay detrás? Jesús está declarando que la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios es gratuito. La misericordia de Dios es gratuita. Que Él no quiere ningún filtro. Que Él quiere proximidad con cada uno de nosotros. No importa tu condición social. No importa si estás preso. No importa tu identidad de género. No importa qué enfermedad tenés. No importa tu discapacidad o tu color de la piel. Él quiere estar cerca con un mensaje de amor, de salvación, para reorientar nuestras vidas hacia la plenitud,
hacia la eternidad. Dios va al encuentro y nada ni nadie puede y debe interrumpir su paso. Jesucristo fue al encuentro de lo que en la Torá, en el libro sagrado, se declaraban impuros. ¿Quiénes eran los impuros? A ver, ayúdenme. Que Jesucristo igual fue al encuentro de... ¿Quiénes eran esos impuros en aquel entonces? ¿Qué? Los enfermos, y de ciertas enfermedades peor todavía, ¿no? Leprosos, ahí va, enfermos. ¿Cómo? Los que le faltaba alguna parte del cuerpo. Los que le faltaba alguna parte del cuerpo, sí, claro que sí. Mujeres menstruando, consagradas. Las mujeres en su etapa de menstruación, sí. ¿Qué? Parto y posparto, bien. Los paganos que están de otras, que no son puro por cruza del pueblo elegido. Jesucristo, si vemos entonces, atravesó esas barreras culturales, ideológicas, conceptuales. Las atravesó para anunciar que la gracia es inclusiva, gratuita y para todos. Jesucristo anuncia el amor de Dios es para toda persona y desea en Jesucristo darnos una señal muy clara de proximidad y desea a través del Espíritu Santo darnos otra señal muy clara de presencia íntima en el corazón. No hay nada que podamos hacer, decir, vestir, tatuar, pensar, que nos aparte del deseo de Dios de amarnos profundamente. Nada de esto puede decir, bueno, fulano, ya no me ocupo más. Jesucristo nos sigue buscando a cada uno de nosotros, no para dejarnos en el lugar que estamos, no para dejarnos con los pensamientos que tenemos, no para decir está todo bien contigo, no, para que en amor, en orientación, nos permita liberarnos de todo aquello que son una carga, pecado que llamamos, liberarnos de todos esos prejuicios, liberarnos de todos aquellos pensamientos que nos hacen mal para poder disfrutar de la vida. Hermanas, hermanos, este gesto, entre otras cosas, como si fuera poco, a Jesucristo le costó la vida. Y a Él le costó la vida y queda claro que ya no necesitamos hacer ningún sacrificio, porque en la cruz Jesucristo ya pagó el precio por cada uno de nosotros, por el pecado de toda la humanidad. Limpió el terreno. Limpió el terreno. Podemos ir hacia Dios, así como somos, así con lo que tenemos, podemos ir hacia Dios. Y como si fuera poco, recuerden, cuando Jesucristo muere, ¿qué pasa en el templo? La cortina que separaba, una cortina gruesa que separaba el lugar más santo de todos, el lugar santísimo, donde una persona entraba luego de un rito de purificación solo una vez por año. Se parte la cortina del templo. Ya no hay un espacio santísimo y necesidad de generar barreras para que no se contamine. Podríamos decir que Jesucristo, teniendo claro quién era, teniendo claro su santidad, teniendo claro su poder, no tenía miedo a contaminarse. No tenía miedo de contaminarse con el encuentro de aquellos
que olían distinto, que pensaban distinto, que eran de otras razas. Hermanas, hermanos, ahora nos toca a nosotros. ¿Cuáles son las barreras que nosotros levantamos para no llegar a los demás? Si Cristo ha llegado hacia cada uno de los que estamos aquí y lo hemos aceptado en el corazón, entonces ahora como seguidores y seguidoras de Jesucristo tenemos que ir hacia los demás. ¿Hay barreras o prejuicios que tenemos que nos impiden anunciar el amor de Dios? ¿Hacemos selección, a ti te hablo, a ti no te hablo? ¿Tú sos mi amigo, tú no? Si Cristo habita en tu corazón, si su Espíritu está contigo, te toca ser mensajera, ser mensajero. Y si no habita, recibilo. 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 Que Él está queriendo caminar junto a ti, orientarte en todo momento, a los que están ahí en casa, los que están escuchándonos y a cada uno de nosotros que estamos aquí. Les invito a orar. Has abierto, Señor, el camino para llegar al Padre. Has venido a nosotros con un solo mensaje: amor, perdón, reconciliación. Te pedimos perdón, Señor, por no recibirte así como tú eres. Te pedimos perdón, Padre, por no compartirte así como tú deseas. Te pedimos perdón cuando no somos canales de bendición para los demás. En el nombre de Jesús. Amén.